Bienvenido a un ejemplo de excedente de productores. Se dan que X es un número de artículos, la función de demanda es DDX, y la función de suministro es SDX. Número 1, queremos determinar el punto de equilibrio, y luego, número 2, determinar el surplus del producto en el punto de equilibrio. Comience a revisar el sobreproducto del productor. El beneficio que recibe un productor cuando suministrar más unidades a un precio más alto que un precio al que se suministrarán menos unidades se llama superproductor. Una manera de pensar en esto fue si estaba vendiendo un coche usado, y dijo que quería vender el coche por $2,500, pero listó el coche en $3,000 y realmente se vendía en $3,000. Los $500 adicionales que recibió inesperadamente podrían ser considerados excedente del producto. Si miramos la función de suministro en el plano coordinado, como vemos aquí, donde tenemos cantidad en el eje horizontal y precio en el eje vertical, si el punto es el punto de equilibrio, esta área aquí representaría el surplus del productor. Aviso: como hay productores que habrían estado dispuestos a suministrar el producto a un precio más bajo, pero realmente está vendiendo a un precio más alto, por lo tanto, el dinero adicional recibido es sobrepaso del producto. Surplus del productor es igual a Q por P, la integral de S de X de 0 a Q. Por lo tanto estamos encontrando el área de este rectángulo, que es QXP, y luego restando el área bajo la función de suministro de 0 a Q, dejando nosotros con sobreproducto del productor. Así que volviendo a nuestro ejemplo, el primer paso es encontrar el punto de equilibrio, que es el punto en el que la oferta y la demanda son iguales. Así que queremos determinar dónde DDX iguale SDX. Eso ocurriría cuando 400, 0.5x igual 0.3x. Para resolver por x añadamos 0.5x a ambos lados. Danos 400 igual 0.8x, dividiendo ambos lados por 0.8. Tenemos x igual 400 dividido por 0.8 o 500. Así que 500 sería la cantidad del punto de equilibrio, pero todavía tenemos que encontrar el precio de equilibrio. Para hacer esto, podemos utilizar la función de suministro o la función de demanda. Vamos adelante y utilice la función de suministro. S de 500 igual 0.3 por 500 o 150. Así que el punto de equilibrio es, donde, de nuevo, 500 hexasiemens la cantidad de equilibrio. Y 150 hexasiemens el precio del equilibrio. Ahora, antes de encontrar el sobreproducto del productor, vamos al gráfico de DDX de X en el plano coordinado. La línea roja es la función demanda de DX, y la línea azul es la función de suministro SDX. Acabamos encontrado este punto aquí, el punto de equilibrio, donde la cantidad es 500 y el precio es $150. Y esta área verde aquí está el sobreproducto del productor. Para encontrar el área de este rectángulo y restruya el área bajo el suministro la función sobre el intervalo de 0 a 500. Por lo tanto el surplus del productor será igual a QXP, que es 500 por 150 menos el integral de S de X, o 0.3x, de 0 a 500. $500x 150 hexasiemens 75.000, así tenemos 75.000, y luego menos el integral definido. Para evaluar esto primero encontraremos el antiderivativo de 0.3x, que sería 0.3xx cuadrado dividido por 2. Bien, 0.3 por 1 2, o dividido por 2, sería 0.15. Así que ahora evaluaremos esto a 500, y luego 0 y luego encontrar la diferencia. Entonces, cuando x es 500, tendremos 0,15 por 500 cuadrados cuando x es 0, por tanto esto es 0. Así que va a ser 75.000, esto resume en 37.500.
Y esta diferencia es 37.500, lo que significa que el sobreproducto del productor es $37.500. Espero que esto te haya resultado útil.